Bien. Acá estamos. Presentar. Bueno. Vamos a empezar, o sea, el tema que vamos a trabajar entre hoy y mañana es integrales de línea, pero primero vamos a ubicarnos un poquito qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a retomar el tema de integrales, ¿está? Nosotros hasta ahora aprendimos a trabajar con las integrales de funciones escalares, ¿no? Que eran las integrales definidas. Esas son las que vamos a generalizar. ¿Se acuerdan que después también trabajamos con el concepto de integral indefinida como el conjunto de todas las primitivas? ¿Ven? Como esa familia de funciones que cada una era una primitiva de la función. La generalización del concepto de integral para poder empezar a cambiar con qué funciones trabajamos tiene que ver con la integral definida, ¿no? Con la integral que hay, acá la tenemos, ¿no? Esta que habíamos definido como el límite de las sumas de Riemann. ¿Se acuerdan que habíamos empezado trabajando con un montón de ejemplos que estaba relacionado con el cambio total, que a veces estaba relacionado desde lo geométrico con el área, que usamos mucho lo geométrico, con esta que tenemos acá? Y que cuando usábamos esta notación, que en una S, habíamos hablado de que esta f, que en este caso es una función escalar, es el integrando, y que esto que nos aparecía acá, decíamos estamos integrando, que estaba relacionado con el diferencial, daba origen a este intervalo AB, que era donde estábamos, el conjunto sobre la cual integrábamos, ¿no? O sea, cuál era el dominio que tomábamos de esta función f para trabajar la integral. Y este se llamaba dominio de integración. No sé, se sigue llamando, ¿no? Dominio de integración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que va pasando con esta definición y con las sumas de Riemann, cómo las vamos modificando y con este límite, cuando vamos jugando, cambiando la función integrando? Vamos a poner, ya pusimos, algunas ya lo hicimos, ¿no? Pusimos funciones integrales. ¿Qué pasa si ponemos campos escalares? ¿Y qué pasa si ponemos campos vectoriales en lugar de f, de la f esta, que es una función escalar? Y vamos a ir jugando con el dominio de integración, ¿no? Según cuál sea el dominio de integración, la definición va a ir cambiando. Y como que van a tener diferentes nombres y diferentes objetivos, diferentes aplicaciones, o sea, surgen por diferentes problemas también, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es generalizarla, pero bien desde lo abstracto, o sea, bien desde mirar la definición y ver cómo generalizamos este concepto de integral. Después vamos a ver, ¿está? ¿Cuáles son las aplicaciones? O sea, estamos cambiando bastante el orden que habíamos trabajado con las integrales. Con las otras vimos muchos ejemplos, vimos cómo nos iban apareciendo estas sumas de Riemann y después llegamos a la definición. Ahora lo vamos a trabajar al revés. Conociendo esta de la definición de las funciones escalares, ver cómo lo generalizamos. En la definición, en esta definición, tengo que dejar que entre alguien. Hola. Ay, ¿dónde estoy? Estábamos acá. Bueno. En esa definición, ¿se acuerdan que para poder trabajar, primero habíamos trabajado con la partición del intervalo AB, una partición en el dominio de integración? Después buscábamos cuáles eran los puntos compatibles con esa partición. Después calculábamos la función escalar en esos puntos compatibles, hacíamos el producto en cada uno de los intervalos de la partición, sumamos, que eran las sumas de Riemann, y después hacíamos el límite, ¿no? O sea, fuimos buscando, en principio, qué pasaba con la partición, cómo nos aparecían este conjunto de puntos compatibles, hacíamos los productos, habíamos llegado a las sumas de Riemann y vimos que nos interesaba tratar de hacer un límite y a eso lo habíamos llamado integral. Es lo que vamos a ir haciendo ahora.
primero veamos todos los casos, los que vimos y los que nos van a faltar, ¿no? Ven que como función integrando, o sea, lo que esté adentro, ahí, ¿qué va a poder ser? Una función escalar, una función vectorial, un campo escalar y un campo vectorial. Son los 4 tipos de funciones que conocemos, ¿no? Ya vimos con función escalar, la habíamos puesto como dominio de integración, un intervalo o un conjunto de números reales. Y también vimos que podíamos poner una función vectorial y el mismo integrando, digamos, ¿no? El dominio de integración eran intervalos, que ahí nos van a aparecer, ¿no? Dominios de integración posibles, intervalos, que son las dos que vimos hasta ahora, que se llamaban la integral definida de un campo escalar, la integral de la función vectorial, y las habíamos trabajado. Nos van a poder aparecer estos otros tipos de integrandos. Una región de R2 o de R3, nosotros vamos a trabajar con R2. ¿Qué quiere decir una región de R2? Podrá ser algún conjunto así, más grande, más chico. Puede ser una curva en R2. ¿Se acuerdan que las curvas eran otro tipo de conjuntos, digamos, ¿no? O va a poder ser una superficie. Va a poder ser que en realidad directamente estemos pensando ya en una superficie en el plano. Según cómo unamos esto, nos van apareciendo diferentes integrales. Por ejemplo, va a poder pasar que el integrando sea un campo escalar y que estemos integrando sobre una región de R2. Por ejemplo, sobre el círculo de radio 1. Y puso un campo escalar. Va a poder pasar que pongamos como dominio de integración un campo escalar y que querramos integrar sobre una curva. Por ejemplo, la circunferencia de radio 1, ¿no? Que era el borde. O cualquiera. Vamos a poder poner un campo vectorial. El campo vectorial tenían dominio ya también en R2, digamos, ¿no? Entonces, con un campo vectorial me va a poder pasar que ponga como dominio de integración una curva, como dominio de integración una superficie. ¿Sí? Todos esos dan lugares a distintos tipos de integrales. Ven que abajo dice, bueno, algunas las vamos a llamar integrales múltiples, a otras las vamos a llamar integrales de línea o curvilíneas, y a otras se llaman integrales de superficie. ¿Sí? ¿Cuáles son las que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer práctica? Es de las integrales de línea, y ven que integrales de línea, el punto 3, nos dicen que se van a llamar integrales de línea cuando el dominio de integración sea una curva. Ah, pero si voy a poner una curva como dominio de integración, que le permito que sea una curva cualquiera, vamos a poder poner como integrando un campo escalar o un campo vectorial. Según si ponemos un campo escalar o un campo vectorial, da origen a diferentes integrales, que se llaman integrales de línea, pero ven que si ponemos un campo escalar, se van a llamar integrales de línea respecto a la longitud de arco. Esas no las vamos a estudiar. Ustedes van a ver que sí están en el libro, van a ver que dice integral de línea con respecto a la longitud de arco, pero no las vamos a trabajar este año, digamos, ¿no? Nos vamos a dedicar a las integrales donde tengamos una curva como dominio de integración, pero un campo vectorial como integrando. Vamos a usar ese símbolo, y estas son las que vamos a estudiar. Van a ver que está muy relacionada, una de las aplicaciones más directas es el cálculo del trabajo, entonces vamos a trabajar con esa. Así que vamos a tener que primero tratar de llegar a una definición. Así que volvemos ahora y nos vamos a pensar en esas. Unas integrales en donde nuestro objetivo es poner en esas integrales una curva y más todavía, ¿no? Nos vamos a quedar con las curvas en R2. Son las que van a tener que ustedes estudiar, vamos a trabajar y vamos a trabajar para el examen, digamos, ¿no? Otra vez están desarrolladas las curvas en R3 en el libro, ¿no? Así que en R3 no lo vamos a dar. Como función integrando un campo vectorial. ¿Se acuerdan que le poníamos F? Si esto está en R2, nos va a aparecer un campo vectorial que depende de 2. Y va a haber acá
algo que siempre estaba relacionado, ¿se acuerdan que antes decía un diferencial de X? Una D que va a estar dando vuelta, ese diferencial que va a estar relacionado con la curva. Y tenemos que ver cómo hacemos para escribir esto, digamos, ¿no? Para eso, ¿sí? Y acuérdense que esto es un vector. Para que tenga sentido, lo que vamos a plantear ahí, en esa definición, nos va a aparecer un vector ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a escribir. Pero algo así, esto es lo que queremos tratar de definir. En el medio necesitamos aprender algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuándo decimos que una curva es regular. Porque para poder trabajar en esta definición, esa curva que elijamos en el dominio del campo vectorial o esa curva que elijamos en R2, va a tener que ser una curva regular. Y entonces, para poder decir que es una curva regular, empezamos a usar un concepto que ya sabíamos, el concepto de función vectorial. ¿Se acuerdan que cuando teníamos curvas en el plano, muchas veces esas curvas eran la curva asociada a una función vectorial? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A buscar alguna función vectorial que tenga como curva asociada a esa curva C que está ahí. Y además le vamos a pedir que esa función vectorial cumpla algunas condiciones para que la curva se llame regular. Así que vamos a tener que tener una función vectorial definida en algún intervalo. Las componentes en esta definición las llamamos f y g. La variable independiente la estamos llamando t. Le vamos a pedir a esa función, que vamos a usar esa función vectorial, que sea continua. Eso necesitamos que la f y la g sean continuas. Y además de pedirle que sea continua, le vamos a pedir que tenga algo que ver con la curva, digamos, ¿no? O sea, en esto, una de las cuestiones que nos va a interesar para esa definición es que la función vectorial que elija va a tener que recorrer a la curva en un sentido determinado. O sea, me va a importar cuál es el sentido, porque lo vamos a necesitar para la definición, y me va a importar dónde empieza y dónde termina la curva. ¿Sí? O sea, no va a haber una única función vectorial que me sirva para la integral de línea, pero sí van a tener que tener algunas cuestiones en comunes. El sentido de recorrido de la curva y el origen y el extremo de esa curva. Y para que la curva sea regular, vamos a necesitar que sea continua, por eso le pedimos a las dos componentes que sean continuas. Le vamos a pedir que exista la derivada de la función vectorial, o sea, que exista el vector R', y que además esa derivada sea continua. Fíjense, le estamos pidiendo continua en el cerrado y que sea la derivada exista y sea continua en el intervalo abierto, AB. O sea, la continuidad en los extremos es solo para la función vectorial. Para la derivada necesitamos que exista y sea continua en el intervalo AB. Y además le vamos a pedir, para que sea regular, que la derivada, ese vector derivada, no sea el vector nulo. ¿Eso qué quiere decir? Que la derivada, ese R' en t, sea distinto del vector nulo para todo t en el AB. O sea, no me tiene que pasar que se hagan cero al mismo tiempo, quiere decir eso. No tiene que haber un t en donde la derivada de esa curva se anule, o sea, me dé 0, 0, digamos, ¿no? O sea, me den las dos, la f y la g se anulen al mismo tiempo. Eso me va a estar diciendo que no tiene puntos angulosos. Lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero esta es una definición. La vamos a usar y la vamos a trabajar. Entonces, ahora vamos a decir, bueno, vamos a tener una curva que la vamos a llamar C y le vamos a poner AB como subíndice porque vamos a decir, bueno, es una curva que está en el plano, que empieza en el punto A, termina en el punto B, son puntos del plano, podríamos conocer sus coordenadas y tenemos la gráfica por ahora. Y una función vectorial asociada a esa curva.
Y asociada y recorrida vamos a pensar desde A hasta B, porque pusimos así, esa curva AB vamos a estar pensando que la estamos recorriendo desde A hasta B. Y vamos a hacer ese proceso de integración que habíamos hecho cuando definimos las integrales de las funciones escalares, que ¿cuál era? Tengo el dominio de integración, antes era un intervalo, ahora es una curva, y queremos particionar el dominio de integración. ¿Qué será particionar ese dominio? Y deberíamos querer a esta curva dividirla en partecitas, ¿está bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Van escuchando? ¿Sí? Bueno. O sea, particionarla va a querer decir eso. La quiero dividir en partes. Van a ver, cada uno de esos va a ser un punto, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, pero esto, ¿cómo lo podré hacer? ¿Podremos usar lo que aprendimos? Y fíjense que ahí en ese dibujo me da una orientación para decir, ah, mira, puedo llegar a usar algo, ¿no? Porque nosotros sabemos que esta curva es la curva asociada a R. ¿eh? Así que cada uno de los puntos que tomemos acá, este punto, cualquiera, ahora me va a aparecer porque va a estar dibujado, pero que tiene coordenadas X e Y, ¿ven? Hasta lo podríamos llamar C, un punto cualquiera, ¿no? Este es el X de C y este es el Y de C. Como esta es la curva asociada a R, evidentemente va a tener que ser la imagen de algún T que está por acá, ¿no? De alguno de estos. O sea, de algún número que esté en el intervalo AB. Así que este X y este Y no son cualesquiera, ¿no? Este X va a ser la imagen de ese T y este Y va a ser la imagen del otro. Que ven que acá no lo estamos llamando F, sino que lo llamo X otra vez, ¿no? Pero es la imagen de esas, ¿no? X de T y de T. ¿Sí? O sea que cuando elija los puntos de la partición, cada uno de estos puntitos, de alguna manera, proviene de algún punto de este intervalo. Entonces, a alguien se le ocurrió, para empezar a pensar en esta partición, hacer algo que ya sabíamos, que era particionar el intervalo AB. Nosotros sí sabemos hacer el proceso de particionar el intervalo AB y buscar los puntos compatibles en el intervalo B. Y entonces ese es el proceso que vamos a hacer para ver cuál era la partición del intervalo AB y después esto de elegir un punto en cada uno para seguir con ese proceso de integración, lo vamos a hacer desde algo que ya sabemos. Entonces, vamos a buscar, en principio, una partición del intervalo AB. Yo voy a intentar borrar eso porque ahora me va a aparecer tal cual, si encuentro la goma, acá. Debería estar acá. Ahí. ¿Está bien? Le voy a borrar esto porque ahora nos va a aparecer prolijo. Pero es la idea de lo que vamos a hacer para seguir estos pasitos para llegar a la definición. Muy bien. Ahora voy a volver acá al marcador. Muy bien. Bueno, entonces, ven que decimos, bueno, para encontrar la partición, vamos a encontrar una partición del intervalo AB. Y eso era lo mismo que estamos haciendo desde el principio de año, ¿no? Elegir, ¿saben? Un conjunto de n más 1 números. El primero va a coincidir con A, el otro va a coincidir con B, el último coincide con B. ¿saben? Empezábamos desde T0 hasta N para encontrar una partición. Lo particionamos. Ahí hicimos una partición en realidad tomamos desde T0 hasta T4, así que lo particionamos en 4 subintervalos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y busco la imagen por la función vectorial de cada uno de esos. O sea, de cada uno de esos T, encuentro cuál era el punto que le corresponde por la imagen.
Listo. Ese conjunto de puntos va a ser la partición de la curva. ¿Sí? O sea que sigue valiendo un poco todo lo que fuimos haciendo, todo tiene sentido. Y decimos, bueno, la partición de C va a estar dada por esos puntos. El primero lo hacemos coincidir con el punto A, el último con el punto B. Lo llamamos P con un subíndice, en vez de, como antes poníamos T0, T1, Tn, ahora vamos a poner P mayúscula, porque en realidad estamos representando puntos en el plano, ¿no? Cada uno de esos era un punto en el plano. Empezamos desde 0 hasta n, para que el último subíndice, que era el n, me esté diciendo la cantidad de en este caso serían subarcos que estamos tomando, ¿no? En vez de subintervalos. Tengo la partición. Mejoramos, digamos, ahí, ¿no? Tenemos otra vez cuál era la función. Hasta ahí. Ven que podemos conocer cuáles son las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. Y ahí algo importante es, como esta partición la estamos obteniendo a raíz del dominio de esta función vectorial, o sea, ese intervalo de la función vectorial, acuérdense que el sentido del parámetro tiene que estar dado en sentido positivo, en sentido creciente, digamos, ¿no? No sentido positivo. Entonces, si hacemos coincidir el primer número de la partición del intervalo AB, ¿sí?, con A, el sentido de recorrido de la curva va a ser desde A hasta B. Tiene que coincidir con el sentido del parámetro. Esto ya lo estuvimos viendo un poco cuando veíamos funciones vectoriales, ¿no? Elijamos, por ejemplo, dos puntos que estén en la partición. Uno que va a estar asociado con el TI menos 1 y el otro que va a estar asociado con el T sub I. Muy parecido a lo que habíamos hecho otra vez. Cuando vuelvan a mirar esto, lo vuelvan a estudiar, siempre vayan comparándolo con lo que habíamos hecho a principio de año. Bárbaro, entonces ahí tengo un subintervalo y un subarco de manera general, digamos, ¿no? Me aparece ese arquito. Tengo n subarcos, digamos, ¿no? Ven que cada uno de esos es un subarco, recorrido desde P sub I hasta P sub I menos 1 hasta P sub I, y ese sería el subarco I. Siempre era donde terminaba, ¿no? Hay que mirar cómo lo identificábamos. Tengo la partición, tengo los subarcos, y fíjense que vamos a definir también, y vamos a pensar en el vector que une esos dos puntos. O sea, después, en vez de estar pensando en estos subarcos, podemos pensar en el vector que une esos dos puntos. ¿Sí? Y es más, hasta en esta definición vamos a reemplazar el pensar en el vector en lugar de pensar en la curva, o sea, en pensar en esa línea que en la curva. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos el concepto de integral, nuestra idea va a ser, en realidad, tomar una partición que tenga cada vez más elementos, ¿no? ¿Se acuerdan que después habíamos definido la norma de la partición y hacíamos tender la norma de la partición a cero? Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, a medida que vayamos tomando más elementos en esta partición, la norma se va a ir achicando, así que el TI menos 1 y el TI van a estar cada vez más cerquitas, así que el PI menos 1 y el PI va a estar más cerca, y el arco y el vector van a ser cada vez más cercanos, ¿no? Fíjense que en algún punto después, ese vectorcito es como que me va a terminar quedando tangente, ¿no? Que después lo vamos a decir. Entonces ven que cuando uno mira eso, terminamos diciendo, bueno, pero entonces ese vector es aproximadamente igual al arco y los vamos a reemplazar. Nos va a servir en la definición esto de reemplazarlo. Y entonces cuando definamos la norma de la partición, no vamos a hablar de subarco, sino que vamos a decir que la norma de la partición es el máximo entre todos los módulos de esos vectores que me quedan definidos.
Una vez que tenemos definida la partición, definida la norma, buscamos la selección de puntos compatibles. ¿Qué quería decir? Otra vez vamos a hacer lo mismo. Elegimos un punto en cada uno de los subintervalos de la partición del intervalo AB y a cada uno de esos le hacemos corresponder el punto P sub I. Fíjense que acá en realidad es como que está explicado al revés, ¿no? Elegimos un punto del subarco, ese punto va a tener sus coordenadas y esas coordenadas provienen de algún valor de ese sub I. Es lo mismo, digamos, ¿no? El orden en que lo hagamos. Entonces tenemos esa selección de puntos compatibles. Ya es como que íbamos teniendo en la selección la partición y la selección de puntos compatibles. Nos estamos acercando a lo que queríamos poner en el interior de esas sumas para definir lo que era una integral. ¿Qué vamos a tener que hacer? Y la función calculada en esos puntos compatibles. Vuelvo a escribir el símbolo ese que nos aparecía, digamos, ¿no? Nos aparecía eso o, ¿se acuerdan que nosotros habíamos puesto cuando era un campo escalar? ¿Qué estamos haciendo? Era el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de las f calculada en, le habíamos puesto c sub i por el delta xi. ¿Sí? Y esto iba desde i igual a 1 hasta n. ¿Sí? Y entonces, en esto, cuando armamos las sumas de Riemann, ¿qué nos pasaba? Era la función integrando evaluada en los puntos compatibles. Eso me va quedando acá. Ahora es una función vectorial evaluada en cada uno de esos puntos de ese conjunto que habíamos tomado de los P sub i, que los habíamos llamado, tenían coordenadas CI de sub i, ¿sí? Esto que estamos poniendo acá es el equivalente a esta parte de la suma. Después me aparecía el delta xi, que era la amplitud y estaba relacionado con el intervalo de integración, ¿no? Estaba el AB, con la partición teníamos el xi menos 1 y el xi, y a esto lo llamábamos delta xi. Ahora, ese va a tener que ser el equivalente con, para nosotros, esta medida, ¿no? Eso es lo que vamos a querer poner ahí, ¿no? Ese vector, no directamente, por ahí no lo vamos, como el máximo era con esos vectores, podemos pensar en el vector o en el subarco, ¿sí? Y ahí tendríamos que decir, bueno, pero ¿esto con qué va a tener que ver? Y si es un vector y tenemos que reemplazar este delta xi, le vamos a poner, está el delta xi, está bien. Sería, va a tener que tener dos componentes, el vector. xi menos 1, que era este igual, pero ahora le estoy agregando, como nos pasamos al plano, un delta xi. Así que este vector va a estar representado por delta x sub i, delta y sub i. ¿Eh? O sea que ahí vamos generalizando. Multiplicar eso sería el producto que me aparece adentro de cada suma. Este es un vector. ¿Ven que se dice? Sería el vector P sub i menos 1, P sub i. Y esto es la f calculada en un punto. Pero como es una función vectorial, la imagen también es un vector. Así que este por que está acá en el medio es un producto escalar, que es lo que dice ahí, ¿no? Ahora, para hacer este producto y ir mirando lo que nos aparecía en cada uno de estos sumandos, ¿ven? Aparece un producto escalar. Y eso era lo que se llamaba una aproximación parcial. Sería la aproximación de un intervalo, de lo que queremos hacer. ¿Ven? Ven que ahí estamos haciendo la función evaluada en algún punto del dominio del campo vectorial y la función evaluada en ese punto, cuando la dibujamos, representamos el vector en ese punto, ¿no? Era la imagen en ese vector. Por eso nos van a empezar a aparecer, cuando pensemos en este tipo de integrales, en la definición, algunas flechas. Ese vector multiplicado de manera escalar con este otro.
esa multiplicación, y fíjense que por ahí cuando uno va achicando, ese vector cuando lo dibujemos es como que me va a quedar, parecería que tangente a la curva ahí, ¿no? O sea, va a tener que ver y nos va a servir para las interpretaciones. Tengo eso. Una vez que hicimos, ¿qué había que hacer? Y sumar. ¿Cómo vamos a sumar? Para ir desde 1 hasta n. Esa suma es lo que me va a servir como una aproximación parcial de esta nueva definición que estamos dando. Y que después, cuando podamos hacer el límite, cuando la norma de la partición tienda a 0, es lo que vamos a llamar integral de línea del campo vectorial F. ¿Sí? Vamos a tomar esa aproximación parcial. Cuando sumamos, ¿se acuerdan que era lo que habíamos llamado aproximación total? Y cuando hagamos el límite, si ese límite existe y es finito, vamos a decir que es la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva. Voy a borrarles lo que escribimos. En realidad voy a hacer así. Lo voy a mantener. Creo que lo entendieron, pero por las dudas. Esto lo vamos a duplicar. Si pudiera. Entonces acá tenemos prolijo esta generalización. Entonces, cuando el límite de esa aproximación total existe y sea finito, lo vamos a llamar integral de línea del campo vectorial. Esto nos va a servir un montón, porque vamos a poder calcular otra vez las integrales de línea de manera aproximada, cuando a lo mejor no tengamos mucha información o no tengamos las leyes de ese campo vectorial. Vamos a poder decir muchas cuestiones de esas aproximaciones, porque eso que está ahí es un producto escalar entre vectores. Y se acuerdan que el producto escalar lo calculaba como el módulo de un vector, el módulo del otro, por el coseno del ángulo que forman. Así que el ir mirando el ángulo entre estas dos cuestiones, entre este vector y este vector, que ven que si lo miramos, bueno, es como que al aproximar vamos a poder pensar que este es un vector tangente a la curva en ese punto. Ese ángulo, sobre todo el coseno de ese ángulo, me va a estar diciendo un montón de cosas. Por ejemplo, el signo de la aproximación parcial. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos el producto escalar era el módulo de un vector por el módulo del otro, que me da positivo por el coseno del ángulo. O sea que si el coseno de ese ángulo es positivo, la aproximación, cada uno de los términos me da positivo, y si eso pasa, a lo mejor me puedo dar cuenta que pasa a lo largo de la curva, voy a poder decir el signo de la integral de línea, sin calcularla. Entonces, el volver a entender bien cómo funciona la definición, cómo ver esta parte de las aproximaciones, nos va a facilitar un montón de conclusiones. No solo en lo que vamos a hacer acá, en Matemática 2, sino en lo que van a hacer después cuando usen las integrales de línea en las otras asignaturas. Bueno, así que ahí tenemos la definición. La definición es un límite. Vuelve a estar escrita. Volvemos a poner en la definición que esa curva C es la curva que está representada a través de una función vectorial. De esa función vectorial nos va a interesar entonces dónde empieza, dónde termina y el sentido, porque tiene que estar recorrida en el sentido que nos piden. Y vamos a decir que el resultado de ese límite es la integral de línea del campo vectorial a lo largo de F, si ese límite existe y es finito. Y además algo importante que antes pusimos y que nos había quedado en blanco es cuando usemos esta notación de usar la S como el símbolo integral, era ese símbolo que es como una S agrandada, ahí vamos a poner la curva porque era el dominio de integración, el campo vectorial, y tenía que haber algo asociado con la curva. Y va a ser el diferencial de la función vectorial que nos está representando a la curva C. Eso quiere decir diferencial de R'. Y ahora nos va a servir, digamos, ¿no? Lo vamos a empezar a usar. ¿Sí? ¿Hasta ahora entendiendo la definición?
Es una definición, así que no es que se demuestra, pero sí como que la fuimos construyendo a partir de la otra para que nos sirva las conclusiones, todas las propiedades, para que podamos entender, ¿no? ¿Cómo van? Sí, más o menos se entiende. ¿Sí? Bueno, bien, gracias. Ahora sigo. Cuando lo vuelvan a escuchar, seguramente van a entender un poco más. Nosotros una vez que dimos la definición, lo que quisimos ver es, bueno, ¿cómo hago para calcular ahora, no? ¿Se acuerdan que también nos pasó en todo lo que fuimos haciendo? Cuando las definiciones importantes se daban a través de un límite, después buscamos alguna manera de calcularlos. Definimos derivada direccional y necesitamos buscar una forma de cálculo en estas generalizaciones, ¿no? Algo que me permita calcularlo sin pasar por el cálculo de límite. Cuando definimos derivada en las funciones escalares, lo mismo, o sea, siempre buscábamos maneras de calcularla. Y acá nos va a aparecer lo mismo, una manera de calcular este integral de línea sin necesidad de calcular el límite. Nos va a servir esto del límite para hacerlo de manera aproximada, pero también vamos a encontrar una forma de cálculo. Y van a ver que la forma de cálculo es reentendible, digamos, ¿no? Como es una forma de cálculo, es un teorema. Ven que ahí dice sin demostración, o sea, se debería demostrar, nosotros no lo vamos a demostrar, lo vamos a usar, pero sí tiene condiciones. Espérenme que me están llamando, un segundito. Nada importante. Bueno, entonces aparece una forma de cálculo. Acá está entera, ahora la vamos a ir viendo, y va a ser sencilla la forma de cálculo. Volvemos a... Ay, bueno. Entonces, es un teorema, o sea que tiene condiciones. ¿Está? Dice, esa curva va a tener que estar dada a través de una función vectorial. La curva tiene que ser una curva plana y regular, o sea, plana porque está en el plano, y regular, que eran las condiciones de que necesitábamos que sea continua y que no se anule simultáneamente, y para ver que era continua había que ver que el X y el Y sean continuas y que el X' y el Y' sean continuas y que después X' y Y' no sean cero simultáneamente. Eso es lo que tenemos que ver para que sea plana y regular, para que sea regular sobre todo, ¿no? Y decimos, si F es continua, si el campo es continuo sobre C, el límite anterior existe. ¿Qué me va a estar diciendo eso? En realidad, para que exista la integral de línea, además de tener una curva plana, si llegamos a saber que el campo vectorial es continuo sobre la curva plana, o sea, no en todo el dominio, digamos, ¿no? Continua sobre la curva, que en realidad va a querer decir continua en algún conjunto para todos los puntos que estén sobre la curva, ¿no? En alguna región que contenga esa curva. Eso me está diciendo entonces que existe la integral. Si yo ya sé que existe la integral, o sea que me va a tener que dar un resultado, y todavía no charlamos si ese resultado, ¿qué va a ser? ¿Me va a dar un número? ¿Me va a dar un vector? Era el resultado de un límite, y ese límite, voy a volver para atrás porque no sé si es algo que pensamos. Es el límite. ¿Qué les parece? ¿Dará un número? ¿Dará un vector? Hay vectores dando vuelta, pero en cada aproximación parcial hay un producto escalar entre vectores. Y ese producto escalar me daba un número, ¿no? Que va a estar, o sea que, y sumo todos esos números y hacíamos tender esa norma de la partición a cero, o sea que en realidad el resultado de esta integral da un número.
Ahora, con esta forma de cálculo lo vamos a volver a ver, ¿no? Pero sí, otra vez, es un número que me va a estar diciendo algo acerca de qué le pasa a ese campo vectorial sobre esa curva, ¿no? ¿Qué le pasa o cómo actúa el campo vectorial sobre la curva? Si en lugar de poner el límite, empezamos a pensar qué es lo que nos está pasando cuando tenemos en el interior, lo que me aparece ahí adentro de la integral, ven que me aparece el campo vectorial, que le puedo conocer la ley, vamos a suponer que conocemos y además que es continua, y aparece el diferencial de la función vectorial. ¿Sí? Ahí vamos a acordarnos de cuál era el diferencial de un campo escalar, que justo acá me quedó escrita, ¿no? De una función escalar cualquiera. El diferencial de la función era la derivada en algún punto en particular por el diferencial de x. ¿Sí? Eso era lo que también, cuando lo trabajaron en Matemática 1, de alguna manera me permitía decir que podíamos escribir la derivada como diferencial de f sobre diferencial de x. ¿Se acuerdan que esto ya lo estuvimos usando, no? Era diferencial de f sobre diferencial de x, y que con la definición de diferencial nos permitía separar ese cociente que estaba ahí, ¿no? Muchas veces lo usamos como una manera diferente de escribir la derivada de f, pero que también por separado eran los diferenciales de la función. En la integral me aparece así, y entonces cuando querramos saber quién es el diferencial de r, también va a ser eso, ¿no? ¿Quién va a ser el diferencial de r? Ahora me va a aparecer, pero va a ser r' en algún t por el diferencial de t. ¿Ven? Porque era la derivada de r por el diferencial de la variable independiente. ¿Ven? Así que esa, ¿ven?, va a ser el diferencial de r, y como r' es un vector, eso va a ser el vector diferencial de r. Y va a estar representando la parte del producto escalar que tenía que ver con la partición. Va a estar representando esa parte. Entonces, en principio sabemos eso. Entonces lo que me aparece adentro de la integral va a ser r' de t por el diferencial y el campo vectorial, pero calculado sobre la curva. Porque lo que nos interesa en ese límite y en las sumas parciales es cómo actúa el campo en los puntos de la curva, ¿no? Porque era el f calculado en cada uno de esos, cuando eran las aproximaciones en los puntos de la partición. Cuando tome cada vez más elementos de la partición, uno terminaba tomando todos los puntos de la curva. Pero si estamos pensando que a f lo estoy calculando en los puntos en r de t, r' de t, lo puedo hasta mejorar. ¿Quién era r de t? El vector x de t y de t, y r' va a ser el vector x' y prima. Y en lugar de poner ya c, vamos a poder decir, pongo cómo varía t, porque si puedo explicar, ven que cuando me aparece eso, acá me apareció un diferencial de t. Y t era la variable independiente de la función vectorial. Y este t, ¿cómo varía? Y el t varía entre a y b o en el dominio de la función vectorial. Eso hace que cuando resolvamos ese producto escalar, estemos pasando esa integral de línea, donde había un producto escalar, donde había vector y donde estaba esa curva, en una integral donde el dominio de integración es un intervalo, el intervalo AB, y donde la función que estamos integrando es el resultado de ese producto escalar y va a terminar dependiendo de t, o sea que va a ser una función escalar. Ven que ahí está escrito nada más que lo que dijimos, y ven que esto que me aparece acá no es más que la f calculada en x de t y de t, y me van a aparecer, es un vector también, ¿no? Porque la imagen de esto era un vector. Alguna relación entre x e y y alguna relación entre x e y. Cuando resolvamos esto, me termina quedando una función, porque es un producto escalar, que depende de t nada más.
y en esa relación que depende solo de t, me quedó algo que para resolver la integral de línea tengo que resolver una de las integrales que conocíamos, ¿no? Una integral de una función escalar. Ahí vuelve a estar lo que estaba antes, ¿vale? Y entonces eso es lo que se llama fórmula de cálculo. Quiero volver un segundo para atrás y ven que ahí aparece, ven que cuando me aparece el R', no voy a, ahí descarté, pero no quería salir todavía. Ven que acá nos está apareciendo algo importante, que era lo que les decía antes, pero uno empieza a ver, el vector ese que me está representando la partición en las sumas parciales, cuando sigamos trabajando un poco, ven que en ese punto, lo que me aparece que estoy haciendo, el producto escalar entre el vector f calculado en algún punto de la curva, que sería el f calculado en p, producto escalar, el vector R' de t. El R era la función vectorial que nos representaba a la curva, y el R' era un vector que era tangente en ese punto de la curva, ¿no? Entonces uno puede mirar qué es lo que estamos haciendo cuando calculábamos la integral, ¿no? Fíjense que si estábamos pensando en, me quedó re lindo esto, una curva, cualquiera, digamos, ¿no? Que esta fuera la curva C. Esta es la curva C, empieza en A y termina en B, y la estamos mirando así. Pensar en este producto escalar es ir viendo en cada uno de los puntos de la curva, calcular el campo vectorial. Me quedarán flechas, que hasta pueden ir para otro lado, digamos, ¿no? Estas flechas que estoy dibujando acá serían, le voy a cambiar el color. No, esto no, quiero esto. Hoy no quería que me aparezca eso. Serían, esto hace lo que quiera. ¿Dónde está? Estaba acá. Quiero que no me muestre, que me deje escribir ahí. Cuando teníamos esto, vieron que yo hice, vamos a volver a hacer así. Dijimos, una curva cualquiera, empieza en A, termina en B, era la curva esta, digamos, esa, por ejemplo, que sea esa curva, un campo vectorial, esto, cambio el color. Cuando dibujábamos ese campo vectorial en cada punto de la curva, nos iban quedando vectores. ¿Sí? Nosotros estuvimos trabajando bastante con los campos de gradientes en realidad, ¿no? No necesariamente estos vectores ahora van a ser, no van a estar en el campo de gradientes de algún campo escalar, son vectores. Cada uno de estos sería el vector f, el campo vectorial evaluado en este punto. Este es el vector evaluado en este punto. Si pensamos en la función R', el R' en cada uno de los puntos de la curva me tenía que dar un vector tangente. ¿Dónde estoy? Acá está. ¿No? O sea que acá me quedaría tangente a la curva. Yo lo estoy dibujando que apunte para el lado que quiera, ¿no? O sea, así, este va a ser tangente, va a depender del R, ¿no? Para donde apuntaba. Tangente, tangente, ¿sí? Y ven que acá tenemos el vector R' y el R. ¿Sí? Y lo que me mide la integral de alguna manera es cómo va actuando cada uno de los vectores azules sobre la curva. Hago el producto escalar entre esos, es un número, lo hago en cada uno de los puntos y sumo todos esos resultados de los productos escalares. Eso, si el campo vectorial es una fuerza, lo que uno termina haciendo es, en cada punto, es el trabajo que efectúa esa fuerza sobre esa curva. Si fuera un segmento en la curva, estaría haciendo, y lo paso a una dimensión, era la fórmula básica del trabajo, que era fuerza por distancia, ¿no? Entonces tiene que ver con esa aplicación, sí, justo da la casualidad que ese campo es una fuerza. Pero lo que vamos haciendo es midiendo ese efecto. Por eso muchas de las cosas que vamos a hacer para pensar en estas integrales
nos van a aparecer las gráficas de los campos vectoriales, las curvas, y vamos a tratar de ver si podemos decir algo acerca del resultado. Por eso decíamos, uno hace el producto escalar entre esos dos vectores. Voy a volver a cambiar el color. Y acá es como que iríamos mirando el ángulo que forma en cada uno, y si quisiera hacer una aproximación de esa integral, podría ser producto escalar en cada punto. Ese producto escalar, módulo del vector f, módulo del r' por el coseno del ángulo, sumo y me va a dar el resultado. ¿Tá? Si uno pudiera decir que todos esos dos cosenos son positivos, diríamos, el resultado de esta integral es positiva. ¿Tá? Eso es alguna de las cosas que van a charlar ahora cuando empecemos a hacer los ejercicios. Bien. Ahí vuelve a estar eso. Lo que nos vamos a encontrar acá es que a veces, en lugar de escribirlo como el producto escalar, a lo que me aparece acá, que está escrito como la función, ese producto escalar, lo podemos llegar a escribir pensando que el producto ya está resuelto, este producto escalar. Para eso, tenemos que pensar que el campo este vectorial, me fijo en cuál era la imagen, digamos, cuál es la ley, que acá está dada, bueno, que la ley es está dada por dos funciones, P y Q, que eran dos campos escalares que me daban cada una de las componentes del campo vectorial, y que el diferencial de R era el R' por el diferencial de T, y las componentes del R' son X' y prima, ¿no? Porque el R' no es más que el vector derivada, ¿no? Del vector R, R' diferencial T, y que entonces, cuando hago este vector por el diferencial de T, que es un escalar, lo podríamos incorporar al vector, y que después X' de T por el diferencial de T es lo que se llama el diferencial de X y el diferencial de Y. Eran las definiciones de los diferenciales. Si ahí resolvemos ese producto escalar y representamos a la integral de este campo vectorial, en lugar de con el producto vectorial, el producto escalar planteado, con el producto escalar resuelto, que nos quedaría P por el diferencial de X más Q por el diferencial de Y, a esta manera de escribir a la integral de línea se la llama forma diferencial de la integral de línea. No es nada más que escribirlo con el producto, ese producto escalar resuelto. Después van a aparecer cuáles son las propiedades de la integral de línea, que lo vamos a pasar bastante rápido porque las van a desarrollar cuando trabajen en la práctica, ahora en tarea de aula, que aparecen las que se llaman las propiedades de linealidad, que son las propiedades que seguían valiendo, ¿no? Como eran resultado, era muy parecido a la definición en esta generalización, que sería, si tenemos la integral de una suma de dos campos vectoriales, es la suma de las integrales, si hay números dando vuelta, que son el alfa y el beta, esos números los podíamos sacar afuera de la integral, entonces se podía representar a través de la propiedad de linealidad. Hay otra que se llama la integral de aditividad del camino, que cuando podemos dividir a la curva en dos subcurvas o dos subarcos y hacer la integral sobre C como la integral sobre C1 más la integral sobre C2 cuando la curva era C1 unión C2. Muy parecidas a las propiedades que habíamos visto para las integrales comunes. Y hay otras dos, una propiedad que tiene que ver que si llegamos a cambiar la función vectorial que estamos usando, si esa función vectorial está recorriendo la curva en el mismo sentido que nosotros queríamos, la integral me va a dar igual. ¿Saben? O sea que lo que quiere decir es que en realidad usar funciones vectoriales diferentes para la curva sobre la que estamos integrando no afecta el resultado de la integral. Eso que decíamos que sí nos interesa el sentido de recorrido y dónde empieza y dónde termina. ¿Saben?
pero no necesariamente cuál es la función vectorial que uso en cada caso, digamos, ¿no? Es más, no necesitaríamos que la velocidad a la que estamos recorriendo la curva con esa función vectorial influya en el resultado del integral, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Pero si llegamos a tomar una parametrización que me está recorriendo la curva en el otro sentido, lo que me va a pasar es que el resultado de la integral me da el opuesto a la otra, ¿no? O sea que usar funciones vectoriales que recorren a la curva en diferentes sentidos hace que la integral de línea me dé números opuestos. Estas no las vamos a demostrar, pero las vamos a usar. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos con esto. De calcularlas. Acá. Bueno, estaba hecha, ¿no? Lo vamos a hacer. Bien, que lo que dicen es calcular la integral de línea del campo vectorial sobre una curva. ¿Eh? ¿Cuál es el campo vectorial? Nos dicen cuál es la ley de ese campo, ¿no? El campo vectorial sería el campo que tiene por ley raíz de i y x más i, ¿no? O sea, esta sería la primer componente de ese campo vectorial y esta es la segunda componente del campo vectorial. ¿Eh? Las variables que estamos usando para definir el campo vectorial es x e y, así que si usamos lo que habíamos pensado antes, podríamos estar llamando que hay un primer campo escalar, que era la función p y la función q, que me definen al campo vectorial f. Una curva que dice empieza en el punto A y termina en el punto B, y nos dan cuál es la función vectorial que la está representando. ¿Sí? Ven que nos dicen, para R sabemos que la función vectorial era esa, ¿no? La estoy escribiendo otra vez. T cuadrado menos 3t más 4. ¿Ven? Pero si la queríamos dibujar, vamos a tratar de dibujar a esa curva como es una función vectorial. ¿Qué hacíamos para dibujarlas? Y le buscábamos la cartesiana, ¿no? Sí sabemos que evidentemente va a empezar en el punto, el x es el 1, 2, vamos a ver si esto después funciona. Este es el punto A, o sea, es una curva que tiene que unir esos dos puntos, ¿no? Y el B, 3, 4. Fíjense si lo estoy dibujando bien. O sea que estamos pensando en alguna curva que une esos dos. Hay un montón de curvas, ¿no? Hay muchas curvas que unen el punto A con el punto B. La integral que vamos a hacer es de este campo vectorial. Allá, esperen que tengo que... enchufar la máquina antes de que se me apague. Ahí está. Hay un montón de curvas unen A con B. Acá me están diciendo, bueno, en realidad la curva no es cualquiera, sino es esa que me están dando ahí, ¿no? ¿Cómo hacíamos para encontrar cuál era esa curva asociada con esta función vectorial? La pensábamos en paramétricas. El t nos están diciendo que varía entre 1 y 3. Esta era, evidentemente, es la curva que estamos usando, ¿no? Bueno, o R. Escribir R o esta curva en cartesiana, en este caso es re fácil, ¿no? Porque como x es igual a t, ¿qué nos queda? X cuadrado menos 3x más 4. Y si x es igual a t, nos están diciendo que esta x varía entre 1 y 3. Listo, ¿no? La puedo dibujar. ¿Qué es? Es una parábola, ¿no? Una parábola, signo de A positivo, me une estos dos puntos. Ahora, está bien, se unen así, pero ¿será así
¿O será así acá? ¿Cómo dibujo? Y voy a tener que trabajarlo un poquito más, ¿no? Porque está bien que el signo de A me decía si las ramas iban hacia arriba o hacia abajo, pero yo no sé dónde están. Tendría que averiguar algo más, ¿no? Por ejemplo, dónde estaba el vértice, para saber cómo será la formita, ¿no? Con eso solo todavía no me alcanza. Sé que es una parábola. Entonces, tendríamos que buscar cuáles son las raíces de esta ecuación, ¿no? ¿Cuánto vale? Ven que también si fuera el x vale 0, el y vale 4, así que pasa por acá. Esta parábola también pasa por este punto, ¿no? Ven que evidentemente la curva no va a ser esta. Va a tener que ser una formita así, ¿no? O todavía diferente. Va a tener que ir, si este punto y este son simétricos, el eje de simetría debería pasar por acá, ¿no? Así que si las cosas las estamos pensando más o menos bien, la parábola debería ser algo así, ¿no? Y me sirve la que está entre A y B. Así que vamos a tener que mejorar eso que estábamos pensando, ¿no? No sé si va así, hay que ver dónde está el vértice, hay que graficarla. Así que, ¿qué nos va quedando? El x al cuadrado menos 3x más 4. Buscarle las raíces. ¿Sí? ¿Alguien le busca las raíces? Y si no, también podemos buscar dónde estaba el vértice, ¿no? El x del vértice nos quedaba, era menos b sobre 2a, que también lo podemos usar así. Así que nos queda 3 dividido 2, ¿no? El x del vértice está bien, está en el 3 medios, y el y del vértice, ver dónde estará, si no va a poder estar por arriba, ¿no? ¿Alguien tiene las raíces? Si tiene raíces, ¿no? Para mí, si tiene raíces, tampoco funciona esta, ¿no? Si tiene raíces, tendría que hacer así. No sé cómo, pero así. ¿Alguien que esté me busca las raíces y me las dice? ¿Puede ser que en la raíz te quede negativo? Tipo que te quede un imaginario. No, imaginario no. El número sea un imaginario y podría ser, ¿no? Medio raro, Porque me pero... queda 9 menos 16. Ah, imaginario, está bien. Sí, o sea que en realidad no estoy en este caso, sino que vamos a tener que estar en alguno así, ¿no? Sí, no tiene raíces reales, profe. ¿Raíces reales o raíces imaginarias? No tiene raíces reales. No tiene raíces reales, claro, o sea que vamos a tener que estar en un caso así, ¿no? Y el y del vértice, evidentemente, va a tener que estar más arriba, ¿no? Si calculamos la función en el 3 medios, me va a dar más grande, ¿no? Que 0. No sé cuánto, pero va a tener que tener esta formita. La cuestión es que tengo que mirar, tengo que dibujar, vamos a tener que usar todo lo que aprendimos, ¿no? Yo la debo tener dibujada, pero quería que la pensemos. Voy a borrar acá. O sea que entre todas estas posibilidades, evidentemente me está quedando esta no, que se van a unir así, ¿no? Es más, hasta ya me podría olvidar de esta parte y de esta parte. Esto también. Debería ser algo así. No, me estoy poniendo un pedacito de más. Parecería que la curva sobre la que estamos trabajando es esto. ¿No? No importa, no sé justo cuánto da el vértice, ¿no? Pero me va a quedar algo así. Empieza. Está bien que empiece, que este sea el punto A, y fíjense que nos decían que el t estaba en 1. Si t vale 1, estamos en el 1, y acá le pongo el 1, 5 menos 3, 2, así que justo, ¿no? Si t vale 3, 9 menos 9, 0, más 4, 4, ¿no? Así que justo estamos en el intervalo AB y la estamos recorriendo desde A hasta B. Esa es la curva C. ¿Sí? Tenemos la curva, tenemos la ley,
Y para trabajar lo que necesitamos es la R', o sea, la derivada. Y además saber que esa curva es una curva suave. Entonces, la derivada, fácil, lo único que había que hacer era derivar componente a componente. La tenemos hecha ahí, ¿no? Entonces, necesitaríamos saber que esta es la R' que la vamos a necesitar. Fíjense, esta es una función constante, esta es una lineal. Si esto es X y esto es Y, esto sería el X' de T y esto es Y' de T. Son continuas, la otra también son continuas. Y no se anulan simultáneamente, ¿no? Fíjense que ya el X, cuando el X' igual a 1, ya hace que el R' de T no va a ser nunca el vector nulo. No me quedan 0 en el mismo lugar. Y fíjense que también me doy cuenta porque esa curva no tiene puntos angulosos, digamos, ¿no? O sea que eso no va a pasar. Es una curva suave. El campo F es un campo vectorial continuo. ¿Por qué es un campo vectorial continuo? Porque X más Y es, como campo escalar, era continuo. Raíz de Y también es continuo porque el Y que estamos usando es continuo, y eso lo miro porque fíjense que la curva con la que estábamos trabajando, como las raíces eran, las raíces eran negativas, la curva está contenida en algún conjunto en donde el I es positivo. Entonces, esta función estaba definida para los I mayores que 0, ¿no? Así que esta curva AB está contenida en el dominio de la función, que es algo que también necesitamos para pensar, ¿no? Ven que cuando miramos todo eso nos damos cuenta que la curva D está contenida en el dominio. El dominio de este campo vectorial necesitamos que el I sea mayor que 0, ¿no? O sea que estaríamos en toda esta parte. Si la curva que me hubieran dado estaba por acá, y problemas porque en realidad el campo vectorial no estaba definido para los I negativos. Entonces, esta curva no me hubiera servido. O sea que necesitamos que sea una curva regular suave, pero que la curva esté contenida en el dominio de la función vectorial. Entonces, esta curva verifica todo lo que necesito para que sea una curva regular y para poder calcular la integral. Y el campo vectorial también verifica que es continuo en donde está la curva, así que venimos bárbaro. Si el campo vectorial es continuo, quiere decir que puedo usar la forma de cálculo para resolver la integral. No hace falta que calcule el límite o que haga una aproximación. Si llego a tener alguno de esos problemas, el camino que vamos a tener que hacer es o algo que van a aprender mañana o usar aproximación. Para ver si se puede usar, digamos. Lo de mañana también va a tener condiciones, digamos, ¿no? Pero por ahora digamos, entonces tengo que aproximar el resultado. Tendré que hacer la partición, ir haciendo los productos escalares. Una vez que hice eso, y bueno, ya es bastante mecánico lo que tengo que hacer, ¿no? Porque voy a tener que hacer el campo vectorial calculado sobre cada punto de la curva. Pero calcular el campo vectorial sobre cada punto de la curva es hacer de alguna manera la F compuesta con R, ¿saben? Porque es la F calculada en R de T. Hago la composición, lo multiplico por el R' de T y funciona. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Calcular la F en R de T, que era en T cuadrado menos 3T más 4 por el vector R', que ahí está hecho, ¿no? ¿Cómo calculamos? Lo voy a hacer acá. Y tenemos que poner los extremos de integración, que eran los extremos donde están definida la curva, ¿no? Ay. Tengo que estornudar y no me salió. F calculada en T y T cuadrado todo esto. ¿Qué quiere decir? Y en la ley de F, donde aparezca X, vamos a tener que poner... Voy a borrar un pedacito acá de la curva. Ay, bueno, no importa. La vuelvo a escribir. Me he quedado acá, ¿no? Ahí teníamos la curva. Estoy escribiendo en verde. Bueno. Era la F, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vayamos a armar el... Ay, ¿qué me pasó? No lo puedo creer. Bueno.
No quería esto acá. Bien. Quiero volver al color que estaba usando. Era esto. La F es un campo vectorial. Así que cada vez que la evalúe en algún punto me tiene que dar un vector. La primer componente de este campo vectorial me decía tengo que hacer la raíz de I. Entonces voy a tener que hacer la raíz, ¿pero de quién? Del I, de la función vectorial, digamos, ¿no? De esto. Entonces me va a quedar raíz de t cuadrado menos 3t más 4 es la primer componente de esta f, ¿no? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? La segunda componente es x más y. El x de la curva, que era t, más el y de la curva, que era t cuadrado menos 3t más 4, ¿sí? Ahí hicimos la función compuesta, la f calculada en r de t. Tendré que seguir trabajando y después tengo que hacer el producto entre eso y r'. Todavía, fíjense que no estamos integrando nada, ¿no? Estamos solo usando la forma de cálculo. ¿Y ahora qué hago? Este producto escalar. La raíz de todo eso por 1 me queda la raíz de t cuadrado menos 3t más 4. Ahora, más esto por 2 menos 3. Y ahí lo podemos mejorar un poquito, ¿no? T cuadrado menos 2t más 4 por 2t menos 3. Una vez que haga todo esto, diferencial t. Fíjense que eso ya es, en realidad es una cuestión algebraica nada más, ¿no? Porque vamos a tener que hacer la integral de esa función, si reemplazamos bien. Habrá que hacer la distributiva, t cuadrado, toda esa distributiva, para ver cuánto nos da, y eso me va a dar un número. Ese número me va a estar midiendo el efecto que produce ese campo vectorial sobre esa curva. ¿Está? Y podríamos hasta dibujar, por ejemplo, el campo vectorial en el punto 1, 2. Lo podemos hacer, ¿no? En el 1, 2, ¿qué tendría que hacer? Nos va a quedar raíz de 2, 1 más 2, 3. Ven que ahí si hacemos este campo vectorial ahí, voy a cambiar de color. ¿Qué sería? Y en el punto A marcamos este vector, que es el vector raíz de 2, que es 1 y algo, y 3. Sería un vector así, ¿no? Este sería el F calculado en A. También puedo hacer cuánto vale F en B. F en B va a ser el vector, es la F calculada en el 3, 1, ¿no? Así que nos queda raíz de 1 y 3 más 1 que me da 4, ¿no? El 1, 4. El vector 1, 4, estará por acá. Esto es F calculado en B. En cada punto podemos calcular cuánto vale el campo vectorial en esa. ¿Saben? Habrá que buscar diferentes valores y lo encuentro. Cuando pienso en la integral voy a tener todos, en cada puntito eso, vamos a tener, ¿qué otra cosa? ¿Qué color estoy usando? Vamos a usar este, celeste. En cada punto también voy a poder dibujar el R', que era el vector tangente a la curva, y hago el producto escalar entre estos dos. Ven que acá, por ejemplo, este producto escalar sería módulo por el coseno de este ángulo va a tener un coseno más grande, negativo, ¿no? Este coseno positivo. Y después, una vez que haga todos esos productos escalares, sumo y el resultado de eso me da el valor de la integral. En realidad esa suma es una suma infinita, ¿no? Es como para imaginarme cómo lo interpreto. ¿Eh? Y si fuera que lo quiero calcular de manera aproximada, elijo algunos, hago las cuentas, sumo y encuentro un valor aproximado de esa integral. Y si no, resolvemos esta integral y ese es el valor exacto de la integral de línea. ¿Sí? Esa es la forma de cálculo. Bien. Quiero esto mantenerlo. Quiero mostrarles el resultado final. Si esta yo la duplico, estaban hechas las cuentas acá. Voy a borrar lo que escribí. Y vamos a ver cómo queda, cuánto daba eso.
Fíjense que da, si esto está bien hecho, es el resultado que está en el libro, porque es el mismo que está, da 14,36, o sea que da un número eso, ¿no? Bien. Hicimos esa misma, ¿no? Tenemos acá algunas, ¿qué hora es? 25. Quiero dejarles un ratito para que descansen antes de la otra clase. Podríamos empezar a ver, ven que ahí me dice, bueno, pero también calcula la integral de línea sobre otras curvas. ¿Tá? Si miran, la segunda y la tercera son rectas, ¿no? Esas funciones vectoriales las conocemos. Ahí son rectas. Las podríamos hacer y ver qué pasa, ¿no? Una de las cosas que se ve con esto es que puede pasar que estemos empezando y terminando en el mismo lugar, que vayamos desde A hasta B y que sin embargo la integral me dé diferente. Nosotros habíamos hecho la primera y nos dio que era aproximadamente, nos dio 14 me parece, ¿no? Podríamos ver qué pasa con esas otras curvas. A ver, R1, si t vale 0 estamos en el 1, 2, si t vale 2 estamos en el 3, 4, ¿no? O sea que la segunda estamos recorriendo, es una lineal, pero esta, ¿no? Sería aproximadamente esta curva. ¿Sí? Cuando hagamos esta van a ver que nos da un valor diferente. ¿Está hecha acá? Sí, están hechas las cuentas. Si hiciéramos la integral de f sobre la primera, evidentemente dice que nos da 9,83. A ver, vamos a hacerlo. En el B tendríamos que hacer la integral entre, bueno, la integral sobre la curva, vamos a llamarla C2, que sería esa que está ahí, del campo F diferencial R. Tendríamos que hacer integral entre 0 y 2 de la F calculada en R1 de t, ¿no? Porque estamos pensando en esta función que, si se fijan, es una recta porque era la ecuación de la recta, ¿no? Esto lo estuvimos trabajando en función vectorial, por eso la estoy haciendo rápida. Por R1' de t, diferencial t. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entre 0 y 2. Acá me tenía que dar el vector, el R1', cuando derivamos componente a componente, está hecha ahí, nos queda 1, 1, ¿no? Diferencial t. Y el campo con el que estábamos trabajando, que se supone que es el mismo de antes, era el xy y era el de raíz de y, x más y. ¿No? Así que cuando hacemos este campo calculado en R1, vamos a tener que hacer, primero fijarme cuál era la segunda componente, que es 2 más t, ¿no? Así que me va a quedar la raíz de 2 más t, que era el y la segunda componente hacer x más y. Así que me queda 1 más t más 2 más t. Ahora hacer el producto escalar ahí adentro, en el integrando, ¿no? Que nos queda raíz de 2 más t por 1 más esta suma, ¿no? Que me va a quedar 3 más 2t. Hice el producto escalar, diferencial t, y ahora lo único que me quedaría es integrar. Y para integrar la raíz me conviene tenerlo como 2 más t a la 1/2. Y acá teníamos 3 más 2t, diferencial t. Pongo un corchete o algo para distinguir, ¿no? Así que nos va a quedar 2 más t a la 1/2 más 1, que nos da 3 medios, sobre 3 medios, allá, hoy, bueno, todo eso dividido 3 medios, ¿no? Pongo acá, dividido 3 medios, más 3t, más 2t cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 2, ¿no? Es una integral de las comunes. Así que nos va a quedar en 2, me queda 2 más 2, 4, a la 3 medios por 2t.
tercios, lo di vuelta porque estaba dividido, más 3 por 2, 6, más t cuadrado 4, menos todo eso en 0, nos queda 2 a la 3 medios, ¿no? Hacer esa cuenta, esto que es 10, a lo que le estamos sumando eso, ¿no? Si eso está bien, esa cuenta nos tiene que dar 9,78. Con esto, ¿qué es lo que podemos mirar? Teníamos el mismo campo vectorial, F, dos puntos, el punto A, el punto B, que los teníamos por ahí, hicimos una integral que era sobre la curva C, que fuimos desde A hasta B, y la integral sobre esta curva nos dio 14. Ahora, si lo hacíamos, íbamos para allá, ¿no? Y lo hicimos sobre esta que llamamos C1, que era el camino recto, y nos dio 9. ¿Ven? Entonces acá uno empieza a seguir mirando cuestiones y algunas propiedades, ¿no? En realidad, si queremos evaluar qué hace el campo vectorial cuando va desde un punto hasta el otro, la integral de línea, si fui sobre la curva C1 o sobre la curva C, me da resultados diferentes. Entonces, ¿qué podríamos decir? Fíjate que aunque la integral de línea la quiera calcular desde un punto hasta el otro, o sea, empieza y termina en el mismo punto el dominio de integración, depende de la curva. ¿Eh? O sea, no depende solo de los extremos de la curva, no depende solo de los extremos del dominio de integración, donde empiezo y donde termino, sino que depende de... ¿está? Depende de la curva. No me da lo mismo ir por la curva C que ir por la curva C1. ¿Eh? Va a haber casos en donde eso no pase. No importa por qué curva vaya, el resultado de la integral me va a dar lo mismo. Y eso va a ser una ayuda, ¿no? Me va a permitir seguir diciendo que a veces no necesito hacer la forma de cálculo. ¿Eh? Con el otro, lo que vamos a estar viendo, están chicos, ¿no? Porque yo no los veo. Sí, sí, sí. La otra, fíjense que es el mismo segmento, pero que lo estoy recorriendo para el otro lado. Ven que si el t vale 0, estoy en el punto 3, 4. Como función vectorial, es un segmento de recta, pero recorrido al revés, desde B hasta A. Si hiciéramos las cuentas, lo que me pasa es que me da justo el opuesto. Y eso era un poco lo que decía una de las propiedades, ¿no? Si hago la integral sobre la misma curva, pero recorrida en sentidos diferentes, la integral me da valores opuestos. Entonces ahí, con ejemplitos, se van a encontrar en el libro y en la práctica estas cuestiones que uno después va escribiendo como propiedades. No las demostramos, pero tenemos algunos ejemplos que me va a estar diciendo eso. Y ahí es donde, yo no sé si ya en física dieron algo, que empiezan a aparecer que uno habla de campos conservativos, de que a veces el trabajo... uno lo puede calcular y no depende del camino. No sé si en física alguno está ya cursando física y dio algo de eso, después lo va a ver, ¿no? Esto va a tener mucho que ver con muchas cuestiones que van a trabajar en física y en química. Bien. Paso esto. Bueno, ¿qué es lo que estaba ahí, digamos? Esto. Ahí. Van a tener que... mañana van a empezar otra vez con esto, un resumencito de todo. Esperen que voy a mantener, pero quiero... esta. Allá. Acá tenemos, en realidad, un resumen de lo que fuimos viendo hoy. Cortito, que mañana van a empezar con esto y los dejo que descansen unos minutos antes de que sigan en la otra próxima. Nuestro objetivo ahora es tratar de hablar de las integrales de línea de campos vectoriales sobre curvas. Ese es el símbolo que usamos. ¿Vale? ¿Qué fuimos haciendo? Que le empezamos a pedir a la curva y al campo ya condiciones. Ya para empezar a definir le pedíamos condiciones.
Le pedimos a C que sea una curva plana regular. ¿Eh? A F, en principio, que sea un campo vectorial. Y que el dominio de ese campo vectorial contenga la curva. ¿Eh? Ahí no se ve bien, que tiene que contener a la curva, ¿no? En el otro me parece que estaba corregido. Y entonces, dimos una definición. Para la definición, donde aparecía el límite, le pedimos a la curva que sea una curva plana. ¿Eh? Al campo vectorial, que sea un campo vectorial definido y acotado sobre la gráfica. Y eso nos permitía dar la definición de integral de línea sobre el campo vectorial como el límite. Ese por que estaba ahí era un producto escalar. Cuando le pedíamos algo más al campo vectorial, le pedimos también que sea continuo. ¿Está bien? Lo que nos pasó es que valía la forma de cálculo, que es la que está escrita ahí. ¿Está bien? Si el producto es escalar, el producto escalar que está ahí dando vuelta, lo desarrollamos, nos aparecía lo que llamamos forma diferencial. ¿Está bien? Era nada más que hacer la cuenta. Puede pasar que cuando lo trabaje me aparezca, en vez de decirme F, campo vectorial F, por el diferencial de R, ya me aparezca ese producto resuelto. Entonces, que me aparezca escrito así, ¿no? Ese campo PQ multiplicado por el otro vector, y entonces puede pasar que me aparezca escrito así. A eso se lo llama forma diferencial. ¿Vale? Y vimos, entonces, en función de esto, algunas propiedades. ¿Qué propiedades? Que en esa forma de cálculo puedo separar el intervalo de integración. Podría pensar que la curva era la unión de otras dos curvas y hacerlo como suma de las integrales. Que hay algunas cuestiones con esa parametrización que usábamos de C. ¿Vale? Si empezamos y terminamos en los mismos puntos la curva, si voy por distintas curvas, los resultados me pueden dar distintos, no tienen por qué darme iguales. Sí, algo importante que si estoy usando distintas parametrizaciones para la misma curva, ¿eh? Y empiezo y termino en el mismo punto, si la curva está recorrida en el mismo sentido, los resultados de las integrales me dan lo mismo, pero si las curvas con la función vectorial recorre a la curva en el sentido contrario, me van a dar valores opuestos. ¿Eh? Y eso fue lo que vimos hasta ahora, ¿no? Mañana van a empezar a agregar y van a hablar de lo que es el teorema fundamental de las integrales de línea, ¿no? ¿Cuál era el teorema cuando nosotros trabajamos? Esto es lo que van a seguir. ¿Se acuerdan que cuando seguimos trabajando con las integrales definidas, nos aparecieron en esa búsqueda de cómo las resolvíamos los teoremas fundamentales, ¿no? Que era el primer y el segundo teorema fundamental? ¿Sí? Bueno, las integrales de línea, ahora después de que vimos una forma de cálculo y vimos la definición, aparece algo muy parecido al teorema fundamental, ¿no? Y que nos va a llevar, ¿sí?, a algunas interpretaciones importantes, que no son difíciles de entender, pero que nos van a relacionar también estas integrales con los campos de gradientes. ¿Se acuerdan que en campos escalares analizamos qué eran los campos de gradientes y ahí definimos lo que era un campo vectorial? Bueno, hay una conexión entre cuando uno adentro de la integral le pongo un campo de gradientes, con ese teorema fundamental, que es lo que nos falta terminar de ver. Lo van a ver, ahora van a trabajar primero con todas estas cuestiones que vimos recién, y mañana nos vamos a poner a trabajar con ese teorema fundamental para cerrar esta parte. Estoy intentando detener la grabación.